José Antonio Torres Iriarte. Muy buenas noches, doctor Torres. Gracias por ese contacto con Hora 7. Bienvenido. Buenas noches, es un gusto participar en el programa y he estado atento a la introducción de carácter general que ha hecho y por supuesto estaré dispuesto a contestar las preguntas que plantee, ¿no? Lo primero, doctor Torres, ¿hizo bien la señora Boluarte al adherirse? ¿Nos beneficia en algo el acuerdo de Altamar? ¿Reduce nuestro mar soberano de Grao? Debe ser calificada de traición a la patria, porque eso también se ha dicho del Congreso de la República. ¿Es un acuerdo vigente hasta que lo ratifique o no el Congreso, o necesita la ratificación primero del Congreso? Bueno, creo que la señora Boluarte ha actuado dentro de sus prerrogativas o facultades constitucionales. Lo que tal vez no fue debidamente explicado al país antes de que se conceda el permiso para que viaje al exterior por parte del Congreso, eran las razones de su viaje. Sé que se explicó ante el Pleno del Congreso, que asistió el canciller, dio motivos, pero pareciera que la representación parlamentaria que asiste poco de manera física y presencial a las sesiones plenarias no prestó la debida atención el motivo y el móvil del viaje a Francia, ¿no? Y se habló más bien en los medios que era un viaje turístico, un viaje que tenía como propósito ampliar su conocimiento, experiencia europea, pero creo que la propia representación parlamentaria no tomó conciencia a plenitud de por qué la señora Boluarte viajaba y pedía autorización para hacer uso de este derecho de poder dirigir la política exterior, porque de acuerdo a la Constitución del Estado es la presidenta o presidente quien dirige la política exterior. Y ciertamente la señora Boluarte eh, creo que se ha excedido no en haber firmado el tratado, sino no haber advertido al país el motivo de su viaje y sobre todo ahora haber generado una polémica en medio de un contexto que se da cuando va a debatirse la moción de confianza o el voto de confianza al gabinete Arana en las próximas horas. De tal modo que me parece que ha sido un mal cálculo político la reacción que se ha generado en el Congreso y en los académicos, en los ex cancilleres, en los militares en situación de retiro, ha sido de lo más diversa y polémica y controvertida. Y creo que en líneas generales, si Perú no se ha adherido desde el año 82, que está puesta para la firma, no se ha adherido a la Convención del Mar, 1982, hace 43 años, que con Belaúnde, Alan García en el primer gobierno, segundo gobierno, en los años de Fujimori, Perú no se ha adherido a la Convención del Mar, creo que ha sido un poco precipitado y políticamente imprudente haber generado este flanco de debate en un momento en el que el Perú está afrontando una crisis política casi crónica, ¿no? ¿Renuncia de soberanía sobre el mar de Grao o no? ¿O solamente porque es lo que ha señalado el ministro de la Producción, lo que se señala es que más bien lo que este acuerdo lo que hace es preservar la biodiversidad más allá de la extensión marítima de cada país? Bueno, si nos ceñimos al texto del tratado, uno podría decir es un tratado inocuo que no va a causar daño a la soberanía nacional, que no va a depredar los recursos marítimos del Perú dentro de las 200 millas, que va a permitir el desarrollo de las zonas de alta mar y proteger para la humanidad y para la posteridad los recursos que están a disposición de todos en alta mar, porque las aguas de alta mar, que son las aguas de mayor dimensión en el plano global, no corresponden soberanía a ningún país. Son áreas de libre circulación, de libre tránsito marítimo y que surcan navíos de diferentes nacionalidades y sobre todo navíos comerciales, ¿no? Porque el gran comercio en estos tiempos de globalización, de integración de mercados, de puertos cada vez más grandes, de mayor capacidad logística, se hace sobre todo por las vías marítimas. Entonces es necesario garantizar el libre tránsito en alta mar y en este caso, aparentemente este tratado tiene como finalidad resguardar, preservar
el uso racional de los recursos marinos en alta mar. Ahora, ¿afecta a la soberanía nacional? Hay voces muy nacionalistas, incluso algo demagógicas, que hablan de traición a la patria, de pérdida de la soberanía, que el mar Negrao se está entregando a las potencias extranjeras y que el Perú debe defender sus 200 millas como parte de su territorio. Ahí hay una digresión que quiero hacer. El territorio propiamente dicho nuestro, en la zona adyacente a las costas, llega hasta las 12 millas. Y las 200 millas, el Perú ejerce soberanía. Pero no podemos decir que nuestro territorio abarca hasta las 200 millas, porque creo que ni el propio José Luis Bustamante y Rivero y su ministro de Relaciones Exteriores en el 1947 concibió esa idea de que íbamos a ampliar nuestro territorio hasta las 200 millas. Tenemos soberanía, pero no podemos afirmar que es parte de nuestro territorio, porque en los últimos días han habido algunas voces que han dicho es parte de nuestro territorio, estamos cediendo territorio y es un acto de traición a la patria. Ahí yo creo que sería bueno tener un poco de ponderación y no capitalizar políticamente un hecho que tiene mucho de técnico, que tiene bastante de político, pero repito, creo que la señora Boluarte cometió un error al no informar una y varias veces, porque es su deber explicar al país, y una de las razones que todos criticamos es que ella no da conferencias de prensa, no atiende a la prensa nacional, no atiende a la prensa extranjera hace ya varios meses, ¿no? Y creo que el Congreso está cometiendo un grave error, señor Calderón, cuando permite que las sesiones plenarias sean virtuales o semipresenciales. Se está perdiendo la esencia del Congreso Nacional, que es el trabajo parlamentario en comisiones y en sesiones plenarias presenciales. Nada de virtualidad, nada de que Zoom, que yo me conecto, que yo estoy a la hora de la votación. No, los medios digitales son una herramienta que facilita el trabajo, pero no puede reemplazar el trabajo parlamentario y el debate propiamente dicho. Les puedo asegurar que en los parlamentos más serios del mundo, Estados Unidos, Reino Unido, Parlamento Europeo, los parlamentos de España y otros países de la Unión Europea, no se acepta la virtualidad porque eso ya corresponde a una etapa superada, no estamos en pandemia. Pero volviendo al tema, en mi concepto, creo que se ha generado un debate para esta coyuntura innecesario, digamos, que va a agravar la crisis política, cuando ya se está hablando de vacancia, se está hablando de denuncias constitucionales. Ha habido una carta notarial que el señor Cavani, médico cirujano de la señora Boluarte, ha enviado a la presidenta, ¿no? Entonces estamos poniendo una situación muy técnica, muy propia de los asuntos internacionales que comprenden a los estados y a sus cancillerías en el fuero del debate nacional en un momento inoportuno, ¿no? Entonces, yo lo he escuchado atentamente, doctor Torres, y entonces sí hay una reducción de pretensiones, ¿no? Porque si bien lo que consideraba Convemar era las 12 millas como extensión máxima y nosotros señalábamos que principistamente ejercíamos soberanía sobre las 200, debiéramos deducir que estamos, por lo menos en el principio, renunciando a soberanía en 188 millas, más allá que no las No, ejerzamos realmente. no, lo que yo quiero ser claro esta noche es de que el Perú tiene soberanía en términos técnicos hasta las 200 millas desde el año 1947, ratificado en el año 52 con la concurrencia de los gobiernos de Ecuador y Chile. Y en los años del gobierno militar se hizo de las 200 millas una cuestión de afirmación nacionalista, ¿no? Bustamante y Rivero aún vivía y declaraba a la prensa cuál era el concepto desde el punto de vista jurídico, porque él se animó a dar un decreto supremo del año 47. Sin embargo, creo que Convemar, que es posterior es el año 82, si el Estado peruano no se ha animado ningún presidente a adherir al Perú a la Convemar, es porque precisamente podría interpretarse como una cesión de soberanía, como un abandono a la tesis 200 millas y como una afrenta a la soberanía nacional. Ha pasado el tiempo, son 43 años, hay quienes dicen que hacemos mal en no sumarnos a Convemar, donde hay 163 estados,
o 165 estados que ya se han adherido a la convención, ¿no? El Perú no está obligado a adherirse a la convención, pero algunos piensan que estamos perdiendo algunos beneficios en el plano de la cooperación internacional, en el plano de las relaciones económicas con otros estados. Pero también hay un hecho cierto, concreto, algo que no podemos ponernos una venda en los ojos. Las 200 millas se han convertido en algo declarativo, porque nuestra Marina de Guerra, ¿no? No tiene los elementos técnicos más modernos, drones y otros mecanismos digitales acorde a los tiempos actuales, para que haya control y no hayan pues embarcaciones de gran tonelaje, sobre todo de origen chino, que están depredando el mar nacional. Yo recuerdo que hace 3 años o 4, la propia embajada norteamericana, con sede en Lima, advirtió al gobierno peruano de ese entonces que ellos habían detectado la depredación del mar peruano por embarcaciones pesqueras de origen chino. Ahora, la Marina de Guerra ha dicho más de una vez que ellos dan servicios a las embarcaciones pesqueras y que eso genera un servicio profesional, técnico y algún ingreso para las capitanías de puerto. Pero lo cierto, yo creo que el gran tema es de que tenemos un inmenso mar sobre el cual ejercemos soberanía, y aclaro que de acuerdo a la letra de Convemar, solo ejerceríamos soberanía territorial o mar territorial hasta las 12 millas. El resto sería una soberanía económica, una jurisdicción económica. Ahora, como no estamos en Convemar, se entiende que, de acuerdo a los principios generales de las 200 millas, ejercemos soberanía sobre todo el mar hasta las 200 millas. Es una soberanía declarativa, lo digo, porque más de una vez se están burlando del país, se están burlando de la Marina, están depredando realmente el mar, y los pescadores artesanales pueden dar fe de esto, ¿no? Incluso se ha limitado la pesca artesanal a partir de la tercera milla, ¿no? Cuando antes se permitía hacerlo desde las costas, argumentando temas técnicos. ¿Y quién lo promovió esto? ¿Quién ha promovido esto, señor Calderón? Las ONGs ambientalistas que hablan de la depredación del mar, hablan de la depredación de ciertas especies marinas, y con un claro propósito político, que es bueno recordar. Estas ONGs financiadas por la cooperación internacional y financiadas por intereses que sí tienen interés en la riqueza marítima peruana, han vendido la idea, y el gobierno de alguna forma lo ha aceptado, de que los pescadores artesanales deben pescar a partir de las 3 millas y no a partir de las costas como siempre lo fue. Y ya se habla, hay información técnica y marca al respecto, que hay algunas especies de consumo popular, pescados de consumo popular masivo, de bajo costo, que ya no llegan a las mesas de los hogares peruanos porque están virtualmente desapareciendo, ¿no? Perú se ha adherido por su presidenta, ¿de acuerdo? Así es, Pero los así es. convenios tienen que ser rubricados por el Congreso. Bueno, Más allá el de que se artículo trate de 54 una es muy claro, cuestión, ¿no? como bien ha señalado, declarativa a las 200 millas, por principio, como muy bien ha señalado, de repente más nacionalista que otro, tendríamos que deducir que el Congreso debiera terminar rechazando esta suscripción. Y si así fuera, ¿qué pasaría? Bueno, el Congreso está en potestad y facultad de hacerlo. La Constitución vigente, la del 93, en su artículo 54 habla que los tratados de derechos humanos, soberanía nacional o de defensa nacional, y de alguna forma este es un tema de soberanía, de defensa nacional, de interés superior de la nación, tiene que ser ratificado por el Congreso. Entonces ahora se hable de una oportunidad para el debate. Pero insisto, el debate tiene que ser serio. Yo no puedo entender que el Congreso esté permitiendo esa virtualidad para que los congresistas desde la playa, el campo, una zona de las alturas del país o en el exterior, estén conectándose y solamente se limitan a votar. Hay que hacer acto de presencia, hay que debatir, hay que confrontar con el canciller. El canciller dice que no se ha violado ningún derecho soberano del Perú sobre su mar. Otros piensan lo contrario, hasta hablan de acusación constitucional, de traición a la patria, hablan de situaciones que responden a un lobby internacional, porque tampoco seamos ingenuos.
El gobierno de Francia, que es ha sido el gran anfitrión de esta cumbre, el presidente Macron, es un hombre formado en la Academia Francesa, pero que se inserta su pensamiento y su línea de acción en la gran línea del globalismo o del progresismo internacional. Por ejemplo, él sale alentando la continuidad de la guerra entre Ucrania y Rusia. Está alimentando que Europa siga dando recursos financieros y de armamento a Ucrania para que repela a Rusia, ¿no? Sin importarle las consecuencias de un alargamiento de una guerra y donde Rusia tiene un poderío mayor que Ucrania y que Ucrania, que no es parte de la OTAN ni de la Unión Europea, está recibiendo el apoyo, en mi concepto, desproporcionado. ¿Pero por qué digo esto? Porque yo no descarto que detrás de este tratado, y tal vez sea un poco prematuro que yo haga esta afirmación, hay intereses lobistas, intereses internacionales, intereses de los grandes consorcios y conglomerados que están vinculados a la industria pesquera de largo tonelaje, ¿no? China tiene el propósito de construir embarcaciones de gran tonelaje, salen al exterior porque su población de más de 1.400 millones de habitantes necesita alimentarse y se alimentan de los recursos marítimos del Perú, se habla lo propio en Chile, se dice lo mismo en Ecuador. Entonces, donde las de 200 millas, ante la inercia, ante la dejadez o ante la falta de recursos tecnológicos de parte de las marinas de Perú o Chile o Ecuador, el avance y la ofensiva de las embarcaciones chinas están actuando con total impunidad. Y eso sí nos debe preocupar porque es un hecho ya casi crónico, se viene dando en los últimos años y cada vez de mayores proporciones. Y lo peor de todo, que el mar y sobre todo los recursos hídricos pueden ser puestos para combatir la anemia, para mejorar la nutrición infantil, para alimentar mejor a los peruanos, para bajar los costos, porque tampoco podemos tener un mar tan rico, tan diverso y con platos marinos tan caros digamos, en las cevicherías o en los restaurantes más populosos de Lima incluso, ¿no? Torres, para terminar, está clara la explicación. ¿Hay un plazo para que el Congreso se pronuncie por la ratificación o no? Y lo segundo es, en tanto no se ratifique, no entra en vigencia, entiendo. Así Y es. si no lo ratificara, por la cuestión que fuera, ¿cómo queda la situación de la presidenta que se adhirió pública e internacionalmente? ¿O no pasa nada en este país tampoco? Bueno, no hay Ese sí de plazo. minuto y Ahora, medio, por favor, sería excelente. sí, no hay plazo. Sin embargo, estamos en un congreso de salida. Yo estimo que tal vez este congreso debata, pero no tome un acuerdo, o lo deje para el próximo congreso a instalarse el 2026. ¿Cómo queda la presidenta? Desacreditada, pero alguien diría, la señora acepta todo tipo de errores, mejor dicho, comete todo tipo de errores y no acepta ninguno de ellos, no acostumbra a no decir la verdad, y valgan verdades, creo que es un tema en el que todo el país debe participar. Hay un mal uso del lenguaje, hay palabras exageradas en su tonalidad para acusar de graves cargos a la señora Boluarte en este tema. Yo creo que es un asunto muy delicado, debe merecer el mayor estudio, análisis y debate, pero como no hay plazos, creo que podemos actuar con prudencia y si el actual Congreso, que es soberano, toma la decisión de no refrendar el tratado, ¿qué podría pasar? Yo diría que absolutamente nada, ¿no? Eso también pensaba yo. Gracias, doctor Torres Iriarte. Me quedo con ese final porque ha sido mucho más que elocuente. Muy buenas noches, bendiciones, cuídese mucho. Muchas gracias, buenas noches.